Hola curiosas y curiosos. Se supone que el marketing en Instagram es realmente beneficioso para empresas y marcas. Por lo tanto, es una de las plataformas clave que necesitamos usar. Y es que en esta red social se puede publicar anuncios, realizar publicaciones de noticias e historias, colaborar con influencers o realizar concursos o sorteos, que por cierto, os dejo un enlace para triunfar con ellos. Y así, un sinfín de acciones que te pueden ayudar a conseguir diversos objetivos de marketing. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué tan beneficioso es realmente Instagram? ¿Debo invertir en esta plataforma? Y sobre todo, ¿por qué Instagram y no otra red social? Y es que especialmente con tantas otras plataformas sociales es importante comprender el potencial de cada una de ellas, para así utilizarlas mejor. Pues bien, en este vídeo os daré más de 40 estadísticas increíbles de la red social de moda, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá en el canal, así que suscríbete y dale a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Por cierto, el lunes que viene volvemos con la sección de noticias. No os la podéis perder. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! En este vídeo vamos a hacer un vistazo a las estadísticas más importantes de Instagram que necesitas saber en este 2019. Unas estadísticas esenciales para construir tus estrategias y campañas de marketing. Vamos a empezar con las estadísticas de uso de esta famosa red social. Y es que Instagram ya tiene más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Sí, 1.000 millones de personas que se conectan cada mes a la red social. Un gran número que posiciona a Instagram solo detrás de Facebook, que con 2.271 millones sigue siendo el líder. Y detrás de YouTube, que con 1.900 millones está en segunda posición. Pero Insta está por delante de la mayoría de redes sociales, incluidos Twitter, que tiene 330 millones, LinkedIn con 303 millones, Snapchat con 287 millones o Pinterest con 250 millones. Pero ojo, si contamos que WhatsApp ya es considerada por muchos una red social, esta tiene la nada despreciable cifra de 1.500 millones de usuarios y superaría a Instagram. Veremos si cuando incorpore anuncios esto será perjudicial para la plataforma o en cambio será otra herramienta potente para el marketing. Por cierto, aquí os dejo un vídeo imprescindible que hablo sobre WhatsApp Business. Ah, no me olvido de la nueva red social de moda, TikTok, una plataforma que está maravillando a los más jóvenes y que ya tiene más de 500 millones de usuarios. Aquí os dejo otro vídeo donde hablo de ella. Pero bueno, lo mejor de Instagram es que, a diferencia de Facebook, su audiencia está creciendo de manera continua y constante. Piensa que hay casi 500 millones de usuarios activos diarios. 500 millones de personas que se conectan día sí y día también. Algo que demuestra su gran engagement, y es que es brutal que la mitad de los usuarios activos mensuales inicien sesión diariamente y participen también activamente en la plataforma. Eso es muy significativo, especialmente porque este número también sigue subiendo. Por otro lado, se pulsa el botón de me gusta un promedio de 4.200 millones de veces por día, lo que significa que el usuario promedio está revisando su feed y presionando ese botón más de una vez al día. Además, su público es comercialmente muy interesante, ya que su nivel adquisitivo es muy importante para las empresas. Así, el 31% de las personas que ganan más de 75.000 al año están en Instagram, con un 32% de las personas que ganan entre 50.000 y 74.000 o un 32% de las personas que obtienen entre 30.000 y 49.000 euros al año. Si bien obviamente hay usuarios en la plataforma que pueden tener presupuestos más ajustados, la capacidad de conectarse con el 30% de la demografía con ingresos disponibles potencialmente más altos es un gran activo. Además, casi 2 de cada 3 usuarios entre las edades de 18 a 29 años están usando Instagram, un dato abrumador. Y es que se trata de un grupo demográfico muy popular para las marcas. Por lo tanto, interesantísimo este dato. Respecto a su marketing orgánico, Instagram también tiene datos muy interesantes. Y es que la red social es una gran fuente de interacción. Y eso se debe en parte a que los usuarios de Instagram están más dispuestos a interactuar con las marcas
que en otras plataformas. Y estas estadísticas lo demuestran. Así, las imágenes de Instagram obtienen un promedio del 23% más de participación que sus homónimas en Facebook. Instagram es conocida por sus altas tasas de participación, en parte gracias a un mejor alcance, pero principalmente gracias a una audiencia entusiasta y realmente comprometida. Además, las marcas en Instagram ven regularmente el compromiso de alrededor del 4% de sus seguidores totales, que aunque no parezca mucho si lo comparamos con Facebook o Twitter, que tienen menos del 0,1%, es realmente alucinante. Y es que las marcas ven tasas de interacción 10 veces más altas en Instagram que en Facebook. Esto tiene en cuenta tanto el contenido de texto como el contenido de vídeo. Y es un poderoso recordatorio de que si bien Facebook siempre será importante, Instagram también es esencial. Por cierto, el mejor momento para publicar en Instagram es entre las 2 y las 3 de la tarde. Aunque claro, siempre depende, porque los mejores momentos para publicar de manera orgánica dependen también en gran medida de tu tipo de negocio, tu zona horaria y la audiencia a la que deseas llegar. Por ejemplo, para HotSuite, las empresas de viaje y turismo, el mejor momento es el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para empresas de medios y entretenimiento, es el martes y jueves de 12 de mediodía a 3 de la tarde. Para empresas de comida y bebidas, el mejor día es el viernes a las 12. Y por ejemplo, para empresas tecnológicas, son los lunes y martes a las 2 de la tarde. Pero bueno, eso también lo puedes mirar tú en las estadísticas de Instagram, ya que cada empresa es un mundo. Por cierto, las publicaciones que contienen vídeos reciben aproximadamente un 38% más de participación que las que contienen imágenes. Así que te recomiendo que incorpores más vídeos en tus publicaciones orgánicas, en tus historias y en tus anuncios también para obtener los mejores resultados. También es importante ser paciente en esta red social, y es que si estáis probando nuevas estrategias o lanzando nuevo contenido, no te debes preocupar si los me gusta o los comentarios no llegan de inmediato, ya que pueden tardar hasta 19 horas obtener solo la mitad de sus comentarios totales, y otro 10% incluso llegará después de 19 días. Así que tranquilos y mucha paciencia. Respecto a las estadísticas de Instagram sobre marcas y sus relaciones con los clientes, hay estadísticas muy chulas. Piensa que el 70% de los usuarios buscan marcas en Instagram. Por lo tanto, debes estar en Instagram porque tus seguidores y potencialmente clientes te están buscando activamente allí. La gente quiere ver qué está haciendo su marca en Instagram, y si no tienes un perfil configurado, es posible que pierdas un buen negocio. Además, el 80% de los usuarios siguen al menos una marca en Instagram, pero una gran parte de esos usuarios siguen a muchas más marcas. Y es que el 60% de los usuarios aprenden sobre nuevos productos a través de esta red social. Es decir, más de la mitad de los usuarios de Instagram han descubierto nuevos productos, nuevos servicios en la plataforma y han estado abiertos a aprender más sobre ellos e incluso a comprar. Y esto es exactamente lo que quieren escuchar las marcas, porque todas ellas quieren saber que una plataforma pueda generar ventas directas con el paso del tiempo. Piensa que más de 200 millones de usuarios visitan un perfil comercial al menos una vez al día. Nuevamente, esto muestra una buena disposición para interactuar con los perfiles de negocios en la plataforma, junto con el hecho de que las personas ahora están usando Instagram para obtener información vital sobre un negocio, como puede ser su ubicación, horario de atención al cliente o para comunicarse directamente con ellos. Así que no descuides estos y asegúrate de que la biografía de tu perfil esté optimizada para obtener resultados inmediatos, porque alrededor del 66% de las visitas a los perfiles comerciales provienen de usuarios que aún no los siguen. Y es que todos hemos tenido dudas sobre si nuestros perfiles nos ayudarían a ganar tracción con nuevos públicos. Y esta estadística es una prueba clara de que pueden hacerlo. Las marcas están viendo una enorme cantidad de visitas de perfil provenientes de usuarios que aún no las siguen, lo que demuestra el valor de una biografía y un perfil que sea sólido. Además, un tercio de los usuarios de Instagram han comprado a través de la plataforma desde sus dispositivos móviles. En este momento en general, el uso de dispositivos móviles ha aumentado y superado al uso de computadoras de escritorio en todas las tareas. Bueno, en todas no, excepto en una, en hacer compras. Porque si bien las compras móviles se están volviendo más comunes, los ordenadores siguen siendo los reyes. Pero ahora Instagram está cambiando las reglas del juego. Así, los usuarios de Instagram tienen un 70% más de posibilidades de realizar una compra móvil que los que no son usuarios. Y no hay duda de que las publicaciones e historias con botones de venta directa han ayudado mucho a ello. Por otro lado, la tasa de participación promedio de las publicaciones de marca en Instagram
es del 4,3%. Y esto es mucho más alto que en otras plataformas, incluido Facebook, donde la tasa de participación es del 0,15% dependiendo de la industria. Aquí, la tasa de participación se define como un me gusta o un comentario en tus publicaciones y puede incluir respuestas e etiquetas interactivas en tus stories. Y bueno, respecto a las estadísticas de Instagram sobre el contenido, también hay datos muy chulos, porque seguro que te preguntas, ¿con qué frecuencia deberías publicar contenido? ¿O qué tipo de contenido desean ver los usuarios? Pues bien, las marcas publican un promedio de 27,9 veces cada mes, lo que significa que deberías publicar casi todos los días, posiblemente omitiendo los días con menos alcance y compromiso. Por lo tanto, tienes que publicar constantemente para seguir siendo relevante. Por cierto, las publicaciones de Instagram que contienen o presentan contenido generado por el propio usuario o seguidor de la marca tiene una tasa de conversión 4,5% mayor que las publicaciones generadas por la propia marca. Así, el contenido generado por tu propio usuario debe ser una parte esencial de tu plan de marketing. Y es que ver comentarios, reseñas o imágenes de otros usuarios genera más confianza al consumidor y lo que hace que aumente la tasa de conversión. En consecuencia, es una gran idea crear campañas diseñadas para inspirar que tus usuarios generen contenidos. Por ejemplo, un concurso de fotos de tu producto. Aquí os dejo un enlace para hacer un concurso de fotos en Instagram que sea todo un éxito. Y respecto a las mejores imágenes en Instagram, hay varios estudios al respecto. Por ejemplo, Curalate nombró las mejores prácticas a seguir. Así, las imágenes con un solo tono dominante tuvieron los mejores resultados. Además, las imágenes con más textura tenían tasas de interacción más altas, con un 79% más de me gustas que las imágenes con una textura más baja. También, las imágenes con más espacio de fondo o espacio negativo o blanco obtienen un 29% más de me gustas que las que no lo tienen. Curiosamente, las imágenes que tienen el azul como color dominante obtienen un 24% más de me gustas que las imágenes con rojo como color dominante. Incluso las imágenes saturadas más bajas obtienen un 18% más de me gustas. Curioso, ¿verdad? Por otro lado, las publicaciones con ubicaciones, es decir, geolocalizadas, obtienen un 79% más de interacción. Y es que el etiquetado de ubicación no solo te ayuda a poner tu negocio en el mapa literalmente, también puede ser una poderosa herramienta para aumentar el engagement. Así, el geoetiquetado mejora el alcance de tu publicación y también te asegurará que tu publicación esté en el feed cuando los usuarios naveguen buscando una determinada ubicación en Instagram. Otra curiosidad, resulta que el 60% de las mejores marcas usan el mismo filtro de Instagram para cada publicación. Así, un estudio de Simply Measure descubrió que las principales marcas en Instagram, como pueden ser MTV, Starbucks o Burberry, publican sus fotos con filtros aplicados, siendo Lofi el más popular, y que además suelen utilizar siempre el mismo filtro para cada foto. Y es que precisamente esto crea un aspecto más distintivo que mejora el reconocimiento de marca a largo plazo. Por lo tanto, te animo a hacer lo mismo. Y bueno, seguro que pensaréis, vale JJ, pero ¿y los hashtags? ¿Son importantes? Pues ahora unas estadísticas sobre ellos. Y es que 7 de cada 10 hashtags en Instagram son hashtags de marca. Tela, ¿eh? Pensad que los hashtags de marca son creados por las empresas para ayudar a aumentar el conocimiento de la marca y también fomentar el contenido generado por el usuario. Por cierto, parece que poner 11 hashtags es el número mágico. Si buscas en Google podrás ver varias opiniones al respecto que ronda en poner entre 8 a 14 hashtags. Sin embargo, varios estudios señalan que 11 es el número mágico, lo que muestra que el compromiso aumenta con cada hashtag que incorpores. Eso sí, a medida que pones más de 11, disminuye este engagement. Así que cuidado en pasarte. Pero ojo, al tener al menos un hashtag puede aumentar el compromiso hasta en un 12,6%. Y sí, claro, pueden haber marcas que no quieran poner 11 hashtags en su publicación, pero todas las cuentas públicas que buscan activamente aumentar sus seguidores y aumentar la participación deberían poner gran énfasis en los hashtags, ya que incluso un solo hashtag bien planificado puede aumentar la participación de una sola publicación en este 12,6% que os hablo.
Por cierto, curiosamente, los hashtags más largos obtienen más resultados. Sí, los hashtags que contienen un promedio de 21 a 24 caracteres funcionan mejor que los hashtags más cortos. Esto es así porque son más específicos y por lo tanto más atractivos e incluso potencialmente exitosos para conectarlos con un público especializado. Y respecto a las famosísimas stories, ¿qué datos son los más interesantes? Y es que esta copia que hizo Instagram de Snapchat ha sido todo un éxito para la plataforma y también para las marcas, ya que un tercio de las historias más vistas en Instagram provienen de perfiles comerciales. Tela, ¿eh? Pensad que los usuarios de Instagram se involucran fácilmente con el contenido de las historias y además lo hacen con entusiasmo cuando proviene de las marcas. Así, el alcance y visibilidad adicionales que pueden brindarte son enormes y por ello las marcas comparten casi tantas historias como publicaciones normales. Y sí, al inicio las historias comenzaron como una característica adicional simple, pero ahora se han convertido en una característica integral de la plataforma. Y dado que las marcas pueden conectar muy bien con su audiencia, gracias al contenido de estas stories, especialmente con opciones cada vez más interactivas, como por ejemplo encuestas, enlaces, etc., nos sorprende que las marcas cada vez apuesten más por ellas y que incluso estén superando al número de las publicaciones normales. Pensad que según Social Bakers, el 46% de todo el contenido en Instagram proviene de stories, quedando solo un poco por detrás del 54% de las publicaciones orgánicas. Además, las Instagram Stories están atrayendo grandes presupuestos publicitarios a la plataforma. Por ejemplo, la agencia de marketing global Merkle notó que el gasto publicitario de sus propios clientes en Instagram representó el 23% del gasto en Facebook. Y esto fue gracias al aumento en publicidad en las stories. O por ejemplo, Jay Shetty, vicepresidente de Smirnoff en los Estados Unidos, reveló que la marca aumentó la publicidad en Instagram Stories en 2018, en parte también por los problemas de visibilidad de Facebook. Por cierto, aquí os dejo un vídeo muy interesante donde os hablo de por qué el muro de Facebook está perdiendo tracción. Es súper interesante. Ah, y otra curiosidad, resulta que casi la mitad de los usuarios de Stories, ya sean en Instagram, Facebook o Snapchat, suelen ser personas que buscan reír un rato, o al menos que buscan constantemente publicaciones o vídeos cachondos. Además, las Stories tienen mucho engagement, ya que más del 70% de los usuarios de Instagram y Snapchat ven historias diariamente en ambas plataformas. Y ojo, 1 de cada 4 usuarios de la generación Z y Millennials buscan activamente historias de productos y servicios que están considerando comprar. O sea, que nadie dude del potencial de las stories para realizar ventas. Y es que las story ads, los anuncios en las historias, aumentan la recuperación de anuncios, la intención de compra, la asociación de mensajes y el CTR. Por ejemplo, una campaña de DiGiorno, la marca de pizzas, tuvo un alcance de 20 millones, con un aumento de 6 puntos en la intención de compra y un aumento de 8 puntos en el engagement. O por ejemplo, una campaña de Gap tuvo un aumento de 17 puntos en el recuerdo de anuncios, un aumento de 4 puntos en la asociación de mensajes y un CTR, ojo, un 73% más altos que las campañas anteriores en el feed de Instagram. Por cierto, aquí también os dejo un vídeo con un top 3 de anuncios en Instagram Stories, para que así saques una buena idea. Pensad que hay 400 millones de usuarios viendo historias diariamente. Así que imagina todos estos beneficios y luego aplicarlos a 400 millones de usuarios diarios. ¡Tremendo! Y es que el 80% de todos los usuarios activos diarios de Instagram están viendo historias y lo hacen con la misma frecuencia que revisan su feed, por lo que está claro que debes publicar stories para conectarte con ellos. Además, como os he dicho, 1 de cada 3 de las historias más vistas son de empresas. Por lo tanto, no usar las historias puede hacer que te quedes atrás con tu competencia, porque no es moco de pavo que el 30% de los usuarios afirmen que compraron un producto que descubrieron en Instagram. Y recuerda, hay 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Puedes hacer los cálculos con este dato, así que te recomiendo que uses los anuncios de Instagram para aprovechar al máximo todo esto. Conéctate con nuevos usuarios, gana nuevos seguidores y con suerte fomenta clientes potenciales. Unos clientes que de inicio no estarán seguramente por la labor de comprar tu producto, pero en un futuro y con paciencia se pueden convertir en fieles clientes. Aunque ojo, actualmente los anuncios de Instagram suelen costar más pasta que los anuncios en Facebook, pero todavía valen la pena. Y es que sí es verdad que muchas personas evitan los anuncios de Instagram porque el CPC promedio es más alto que en Facebook. Sin embargo, no debes descartarlos porque las tasas de participación en Instagram están por las nubes. Así que si tu audiencia está en Instagram,
obtendrás lo que pagues. Y es que en marketing se debe invertir sí o sí. Por cierto, los vídeos patrocinados obtienen 3 veces más comentarios que las fotos patrocinadas. Así que si aún no estás utilizando el vídeo, debes hacerlo. Especialmente cuando se trata de anuncios en Instagram, porque los vídeos son muy atractivos para tu audiencia y también para ti, ya que puedes transmitir más información en un periodo de tiempo más corto, por lo que no sorprende que obtengan más buenos resultados. Además, este año se espera que Instagram represente alrededor del 25% de los ingresos publicitarios totales de Facebook, y para 2020 se espera que Instagram represente ya el 30%. Y esto es realmente impresionante cuando consideramos cuántas ubicaciones de anuncios tiene Facebook en comparación con el feed de Instagram, las stories y ahora también la sección explorar. Por lo tanto, como veis, vale la pena invertir en los anuncios de Instagram, ya que actualmente los números lo demuestran. Además, piensa que se estima que el 75% de los usuarios de Instagram clicarán un anuncio en algún momento, como se afirma HotSuite. Pero obviamente algunos interactuarán con más de un anuncio. Y estas interacciones incluyen ver tu perfil, hacer clic en el CTA del anuncio e incluso comprar. Y para obtener los mejores resultados, prueba diferentes CTAs para ver lo que realmente funciona para tu audiencia. Lo debes hacer para diferentes usuarios y para distintas etapas de tu embudo de ventas, y así generar mayor acción. Pues nada, curiosos, después de ver todas estas estadísticas, realmente no puedes negar el increíble poder en marketing y ventas que tiene Instagram. Y ayudado por el hecho de que los perfiles de negocios aún obtienen un alcance significativamente mejor que en Facebook, teniendo en cuenta que el algoritmo no castiga activamente a las páginas en términos de alcance, está claro que es una plataforma que no puedes permitirte omitir. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha impresionado todas estas estadísticas? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y aparte también me podéis seguir en Instagram. Y en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la pestaña Comunidad del canal. A ver quién la sabe. ¿Cuál fue el primer selfie que se hizo en Instagram? Sí, la primera foto de la historia en Instagram en incorporar el hashtag selfie. ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es brutal. Os hablo del futuro de Instagram. Este botón también de aquí es para suscribiros a Easy Promos TV. Si no eres suscriptor, dale ya. Y estos 2 botones es para que me podáis seguir en mis otros 2 canales, tanto en Historias de la Historia como en Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.